Bien, vamos a seguir resolviendo estos límites. Ya he revisado lo que ustedes han mandado. Al parecer está entendido. Creo que podríamos ver un ejercicio más, tal vez, y con eso ya podríamos terminar esta parte de límites. Suponiendo, ¿no?, que lo han hecho ustedes el ejercicio, porque no veo muchos errores. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hacer este ejercicio de dos formas, ¿ya? Entonces, nosotros ya hemos pasado la etapa donde se analiza si el límite existe o si no existe. Y ahora estamos en la etapa de calcular el límite, ¿no? El límite en este caso dice de x, y tiende a 0,0. En este caso, fíjense, hay un cociente. Aquí hay un x al cuadrado más y al cuadrado. Y tenemos aquí una raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más 1. Y fuera de la raíz tenemos el 1. Entonces, fíjense, si nosotros reemplazamos los extremos del límite, vale decir, nosotros vamos a tener aquí un resultado. Fíjense, 0 más 0 es 0, ¿no? Y aquí tenemos 0 más 0, 0 más 1, 1, raíz de 1 es 1, 1 menos 1, 0, ¿no? Entonces, tenemos una indeterminación, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio, o mejor dicho, este ejercicio lo vamos a hacer con un primer método, ¿ya? Y lo vamos a hacer de esta forma. Siempre en los límites hemos dicho que hay una indeterminación, ¿no? Y esa indeterminación nosotros lo tenemos que saber identificar. Fíjense aquí en el numerador, si es x es 0, y es 0, siempre va a ser el numerador 0, ¿verdad? Pero fíjense aquí en el denominador, ahí está la indeterminación, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí va a aparecer un 0 y en el denominador no puede haber un 0. Entonces yo puedo aquí hacer lo siguiente. Voy a multiplicar y dividir por el cociente, perdón, por su denominador, ¿ya? Pero vamos a hacer, no va a ser este, sino va a ser su conjugado. Vale decir, aquí vamos a cambiar esto. En vez de menos, lo vamos a cambiar por más, ¿no? Entonces, fíjense en ahí, ahora podemos hacer, ¿no? Ya ustedes saben estas operaciones, ya lo saben calcular. No es más que una diferencia de cuadrados, vale decir, vamos a tener aquí, fíjense, de esta forma, ¿no? Ahí en el numerador, ¿qué es lo que voy a tener? En el numerador voy a tener x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Todo esto, ¿verdad? Por la raíz cuadrada es. Vamos a colocarlo de esta forma ahí, ¿ya?
Y fíjense ahora en el denominador, ¿qué es lo que voy a tener? Hay una diferencia de cuadrados. Prácticamente esto es lo que voy a tener en el denominador. Si ustedes hacen las operaciones, van a ver que nos vamos a quedar con esto. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, eso es por diferencia de cuadrados. Y entonces ahora yo voy a hacer lo siguiente, ¿no? Todo esto, fíjense aquí, ¿qué es lo que me queda? Este más 1 menos este menos 1 se va, me queda ahí, ¿ya? Entonces, ustedes pueden observar aquí que yo puedo entonces colocar el límite ahora, ¿sí? Fíjense, en este límite no va a ser más que todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo simplificar todo esto con todo esto, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué me va a quedar? Solamente esto, ¿ya? Ahí. Y un ratito está mal esto. ¿De dónde vamos? De aquí. Esto nos queda, ¿verdad? ¿O no? Por lo tanto, ahora ya hemos hecho varias operaciones. Podríamos intentar calcular el límite. Entonces aquí vamos a ver si realmente ya podemos calcular. Entonces aquí es 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, raíz cuadrada de 1 es 1. 1 más 1, 2. ¿Está claro? Sí, hija. Sí, ya. Ahora hay otro método, ¿ya? Que no es muy recomendable, pero es más fácil de entenderlo, digamos, ¿no? Claro que muchas veces nos hace perder el tiempo, pero muchos de nosotros nos acostumbramos a este, ¿ya? Es de esta forma, se llama el límite iterado, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer primero, y esto ya es una introducción a las derivadas parciales, es decir, ahora voy a hacer solamente, voy a decir cuando y tiende a 0, ¿no? Y aquí voy a colocar un corchete, ¿ya? Y ahora voy a calcular el límite cuando, no sé si ya se dan cuenta, creo que ya se dan cuenta, ¿verdad? Cuando el límite de x tiende a 0, ¿ya? O al revés, digamos, como quieran, no hay ningún problema, ¿ya? Quieren, empiezan con y, terminan con x, o no hay problema. Entonces, ¿cuánto es este límite? En este caso ahora, atiendan, fíjense, yo estoy calculando el límite cuando x tiende a 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que estoy utilizando la variable x y la y es una constante, ¿ya? Entonces, si yo calculo este límite, aquí me va a decir x al cuadrado cuando x tenga 0, o sea, ya estoy calculando aquí, ¿ya?
Entonces aquí va a ser se va a hacer 0, ¿no? Y solamente me va a quedar y al cuadrado, ¿no? Lo mismo aquí, x vale 0, entonces x al cuadrado es 0 y me queda solo esto. ¿Eh? Ahí está. ¿Se entiende, Cito? Entonces, fíjense en ahora, ahí, ¿qué es lo que me queda? Un límite común de cálculo U, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver entonces ese límite? ¿Cómo resolvemos ese límite? ¿No? Bajo la misma operación que hemos hecho anteriormente, ¿no? Es decir, yo voy a multiplicar ahora, ¿no? Voy a multiplicar este cociente, lo voy a multiplicar por fíjense en que aquí sigue la indeterminación, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar ahí y voy a dividir ahí para que esto no esté alterado, pero ya muchos se han debido dar cuenta, es por su conjugado, ¿no? Entonces, si hacemos operaciones aquí, ¿qué vamos a tener? ¿No? El límite de y tiende a 0, ¿verdad? Ah, una cosa que me olvidaba. Si ustedes aquí lo ponen el 0, 0 al cuadrado, 0, más 1, 1, raíz de 1, 1, menos 1, 0, 0 sobre 0. Sigue una indeterminación, ¿verdad? Entonces, eso era hace un momento, pero ahora ya estamos aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos y al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos ahora multiplicado por todo esto. Vale decir, esto es una multiplicación, ¿no? Ahí, ¿no? Si hacemos aquí las operaciones, ¿no? Ustedes pueden ver que nos vamos a quedar con esta parte. Ahí. ¿Sí? Y entonces ya está clarito ahí el límite, creo que no hay problema, ¿no? Fíjense aquí, ya hacemos las operaciones, me va a quedar o se van a simplificar esto y puedo simplificar entonces y al cuadrado con y al cuadrado y voy a tener aquí un resultado. Fíjense, ya reemplazo ahora. Aquí tengo 0 al cuadrado, 0, más 1, 1, raíz de 1, 1, 1 más 1, 2. ¿Sí? Nos tiene que dar el mismo resultado que hemos hecho anteriormente. ¿Está claro? Sí, Ya. Ustedes ahora hagan el ejercicio, este ejercicio, por favor. Este ejercicio hagan y me lo mandan por el WhatsApp. Ahora, este trabajo tiene que coincidir con el trabajo que les he hecho, que les he dado como tarea, ¿ya? Es decir, si el que ha hecho la tarea bien, ahora puede responder también a este ejercicio, ¿ya? A ver, vamos a ver, entonces, tienen 10 minutitos para enviar, ¿ya? ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? Inge, con cualquier método que enseñó recién o los dos.
Ya, con cualquiera de los dos que acabo de explicar. Inge, disculpe, ¿será que puede abrir un poquito más el tema de la pantalla para ver los ejercicios completos, por favor?
Bien, a partir de este momento ya no manden, es una pena, pero estaba feliz, pensé que han hecho el ejercicio, la tarea, pensé que habían hecho ustedes, pero con este ejercicio puedo comprobar que ustedes no han hecho el ejercicio. Bueno, pero lastimosamente no tengo cómo comprobar eso y espero estar equivocado. Bien, vamos a ver otro ejercicio más ya para terminar. Y voy a hacer uno de aquí que me va a ayudar a hacerles recuerdo que debemos utilizar algunas propiedades de los límites para resolver y para calcular estos ejercicios, ¿ya? Les voy anticipando de que la otra semana vamos a ocupar las dos clases para hacer la evaluación
de hasta donde hemos avanzado, ¿ya? Y es una evaluación individual. Entonces les pido por favor de que alisten su cámara. Van a dar examen virtual, pero con la cámara encendida, enfocada en su examen, no enfocada, digamos, en donde ustedes estén. Lo que interesa es la resolución que ustedes hagan de los ejercicios, ¿ya? Entonces vayan preparándose. Ya ahí les he pasado algunos ejercicios, tienen el texto guía, pueden estudiar de ahí. Entonces ya estamos en condiciones de poder dar una evaluación continua, ¿ya? Bien, vamos a... O sea, proyectar los ejercicios en Zoom. En el Zoom, como quieran, pero la cosa es que nos pongamos en contacto, digamos. Bueno, hija. Bien, resolvamos este ejercicio que me parece que los demás están sencillos y creo que el 5 podríamos resolverlo, ¿ya? A ver, sí, creo que ese va a ayudarnos a terminar ya con este tema de los límites y pasar a las derivadas, ¿ya? Entonces, en este ejemplo tenemos el límite de x, y tiende a 0,0. 0,0 de el coseno de xy, menos coseno del seno de 2xy. Todo sobre x al cuadrado por y al cuadrado. Veamos entonces si nosotros aplicamos los límites de integración, qué es lo que vamos a tener aquí, ¿no? Entonces, vamos a encontrar aquí un valor. Fíjense, voy a tener de la siguiente manera, ¿no? El seno de 0, ¿cuánto es? El seno de, porque aquí es 0 y aquí es 0, ¿verdad? Entonces, el seno de 0 es 0. El coseno de 0 es 1. Coseno de 0 es 1, 1 menos 1, 0, ¿no? Y aquí 0 por 0 tengo 0, ¿ya? Bien, entonces ahora, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Entonces, fíjense, nosotros tenemos que recordar que tenemos un límite que conocemos, ¿no? Que es el límite de un seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, es igual a 1, ¿ya? Entonces aquí, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? ¿Alguien puede dar una sugerencia? Miren, si yo aquí hago por el segundo método que hemos hecho aquí en el ejercicio anterior, fíjense qué es lo que voy a tener, la misma indeterminación, ¿no? Es decir, no se me va a facilitar el cálculo del límite, ¿no? Entonces, por eso les decía,
de que yo les voy a mostrar los dos métodos, pero que no es recomendado, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí lo siguiente. Yo conozco el límite para el coseno, no conozco el límite para el coseno, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, voy a utilizar un artificio que utilizamos en los límites de Mate 1, ¿verdad? Fíjense, yo voy a hacer lo siguiente. Bueno, ustedes me van a decir si lo entienden para que yo les amplíe la explicación. De lo contrario, ya tenemos ahí a ver, voy a hacer lo siguiente. Esto voy a llevar aquí, ya. Y voy a decir aquí, menos 1, ya. Lo voy a agrupar esto, ya. Luego voy a decir menos, voy a agrupar esto y aquí voy a decir menos 1. La pregunta es, si hago esa operación, dígame, ¿he alterado la expresión o no? No, Inge. No, Inge. Para nada, ¿verdad? Sí, o sea, sigue siendo la misma expresión. Ahora, aquí voy a aplicar las propiedades de los límites. Ya. Entonces, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Esto voy a... y aquí puedo copiar, ¿sí? Y la coloco aquí. Bueno, esto vamos a quitar. Y voy a hacer de esta manera. Voy a decir el límite del coseno de xy menos 1. Ya. Ahí. Sobre aquí. ¿Verdad? Sobre x al cuadrado por y al cuadrado, ¿no? Menos el límite de esta segunda parte, ¿no? Y entonces aquí vamos a tener ahí. ¿Estoy alterando o no la expresión? No, porque estoy aplicando las propiedades de los límites, ¿no? Entonces ahí, fíjense ahora, si hacemos operaciones nuevamente, vamos a tener las indeterminaciones, ¿ya? Entonces ahora, fíjense, vamos a empezar aquí. Vamos a empezar con este límite, ¿ya? ¿Cómo puedo hacer que este deje de ser indeterminado? Casi similar al ejercicio anterior, yo voy a multiplicar, ¿ya? Y voy a dividir entre el conjugado del coseno, ¿no? Entonces aquí en vez de menos, voy a trabajar con más. Pero no porque aquí estoy racionalizando, sino porque voy a utilizar una identidad trigonométrica para poder calcular el límite. ¿Ya?
Bien, ahora en la segunda parte, ¿qué es lo que vamos a hacer en la segunda parte? Aquí. Lo parecido, ¿sí? Es decir, aquí vamos a multiplicar, ¿ya? Por también su conjugado de este, pero ahora, ¿ya? Entonces, en vez de ahí, y si hemos multiplicado, también tenemos que dividir, ¿no? Pero aquí decimos más. ¿Está claro? Bien, entonces hasta ahí fíjense, nosotros ahora vamos a ver si esto, o mejor dicho, vamos a hacer operaciones de identidades. Y fíjense en qué es lo que tenemos aquí. Si hacemos operaciones aquí, yo voy a tener coseno cuadrado de xy por 1 al cuadrado, ¿verdad? Y desaparece esto, ¿ya? Aquí lo vamos a colocar un 1. ¿Está claro? Lo mismo hacemos aquí, este va a ser coseno cuadrado, este va a ser 1 al cuadrado, y aquí desaparece esto, ¿verdad? Y lo voy a colocar un 1. ¿Ya? Ahora, fíjense qué voy a hacer aquí. Si hay alguna pregunta, por favor, me dicen para que les vuelva a explicar. ¿Ya? Entonces, coseno cuadrado de xy menos 1, aquí es igual por identidades trigonométricas. Seno al cuadrado. Seno cuadrado de x, y. ¿Verdad? ¿Y qué es este coseno cuadrado del seno de 2xy menos 1? Entonces, este es también seno cuadrado del seno de 2xy. Ahí está. ¿Está claro? Ahora, seguimos aplicando aquí propiedades de los límites. ¿Ya? Fíjense en esto, aquí. Vamos a volver a copiar todo esto. Y sobre esto vamos a volver a trabajar, ¿no? Fíjense, yo puedo escribir todo esto. Puedo quitar este 2, ¿verdad? Puedo quitar este 2. Puedo quitar este 2, ¿sí? Y puedo colocarle esto como, fíjense aquí, vamos a hacerlo así. Lo voy a colocar otro color para que se entienda. ¿Puedo hacer esto o no? Lo mismo puedo hacer aquí. Saco este 2, también este, también este, ¿no? Entonces, aquí nosotros decimos
lo mismo que hemos hecho en el anterior, ¿no? Entonces, todo esto al cuadrado. ¿Está claro? Ahora miren aquí, ¿cuánto es este límite? Oh, perdón, aquí si reemplazamos, ¿cuánto nos da aquí? Hay un error también, a ver si se identifican. Pero antes, ¿cuánto es aquí? Coseno de 0 es 1. Medio. Medio, correcto. ¿Ya? Aquí, seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. 1 más 1, 2. Aquí me da un medio. ¿Ya? Ahora vamos a corregir un error aquí. ¿Ya? Vamos a corregir un error. Lo voy a hacer con rojo para que vean ustedes. Aquí, cuando digo coseno cuadrado de menos 1, ¿es seno cuadrado de xy o menos? Es menos, ¿ya? Entonces, ahora corregimos aquí, este es menos y este es más, ¿no? Porque menos por menos da más. Listo. Ahora, fíjense aquí, ya casi estamos terminando, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a tener ya, fíjense en todo esto. Esto voy a tener aquí, ¿no? Y esto va a estar multiplicado por un medio. Perdón, vamos a colocar un medio. ¿Está claro? Más, y aquí ahora me queda también un medio, ¿no? Y ahora tenemos esto de aquí. Ah, aquí me olvidaba hacer algo. Pero terminemos esto. Terminemos esto. Pero esto está multiplicado, ya está por un medio. Bien. ¿Qué es lo que decía que me he olvidado hacer? Utilizando las propiedades de los límites, yo puedo escribir esto de esta forma. Puedo escribir de esa forma. Esto también puedo hacer de esta forma. Ahí. ¿Se entiende? Ahora, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Hasta ahí está bien, Inge. Inge, hasta ahí se entiende.
¿Me escuchan? Sí, Primero. ¿Pueden ver la pantalla? Está del Zoom. ¿Pueden ver la pizarra? No, no se ve. No, Inge, no se ve. ¿Qué pueden ver en este momento? No está compartiendo, Inge. Foto de perfil nomás, Inge. Un ratito. Ahora, Se ve Zoom, Inge. ¿no ven la pizarra? No, ahora está su foto de perfil. La pizarra no, no. Ahora sí, Inge. ¿Pueden ver la pizarra? Ahora se ve, Inge. Ya, muchas gracias. No sé qué diablos he hecho aquí. Bien, entonces aquí, fíjense, nosotros tenemos que este límite del seno de x sobre xy, es decir, este límite es 1, ¿verdad? Porque es el límite de xy sobre xy, ¿no? Ahora, aquí ya no es 1. Entonces, aquí tenemos que hacer una operación, ¿ya? Entonces, aquí tengo menos 1/2 por 1 al cuadrado, me queda 1/2, ¿no? Más, y ahora vamos a trabajar aquí. Entonces, fíjense en aquí, vamos a trabajar con todo esto, ¿ya? Perdón. Y vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a trabajar con este límite porque ahorita fíjense en lo que nosotros aquí tenemos es seno de 0, 0, seno de 0, 0, 0 sobre 0 es una indeterminación, ¿ya? Entonces, ahora, fíjense en aquí, voy a trabajar de la siguiente manera.
pero primero voy a hacerme campito. Aquí. Ya, esto no se olviden. A ver, esto lo vamos a borrar un ratito. Ya, esto también. Ahí, porque lo tenemos aquí arriba. Voy a hacer lo siguiente, miren, aquí. Voy a subirlo hasta aquí arribita. Y voy a dividir entre este ángulo. Ahí. Ya. Entonces, si yo he dividido entre este ángulo al numerador, entonces tengo que hacer lo mismo aquí, ¿no? Es decir, todo esto también tiene... perdón. Voy a dividir también. Entonces, ese es un artificio que podemos hacer porque no he alterado para nada la expresión. ¿Se entiende? Ahora, fíjense aquí, yo puedo escribir esto de esta forma ahora. Tengo menos 1/2, ¿no? Más 1/2, ¿ya? Y ahora fíjense, voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar las propiedades de los límites, ¿no? Entonces, ¿qué dice la propiedad? Que el límite del cociente es el cociente de los límites, ¿verdad? Entonces, aquí, esto lo voy a llevar aquí, ¿sí? Y aquí voy a hacer en el denominador de esta forma. Y fíjense en ahora aquí. Bueno. No importa. Ahí, ¿verdad? Entonces, ahora puedo hacer de esta forma, ¿no? Es decir, aquí digo al cuadrado y aquí también al cuadrado. Ahí, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el límite del seno de este ángulo sobre el mismo ángulo cuando x, y tiende a 0,0? Ese, fíjense, ese límite es 1, ¿no? Ahora aquí ya podemos hacer la siguiente operación, ¿no? Entonces voy a copiar todo esto, ¿no? Ahí ya tenemos que todo esto, ¿no? Todo esto es 1. ¿Sí? Esto es 1. ¿No? ¿Sí? Ahora aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, puedo escribir esto de esta forma. ¿Está bien? O sea, vuelvan a hacer ustedes medios con medios, extremos con extremos. Si les da lo mismo, entonces quiere decir que está bien, ¿no? Ahora, fíjense
esto mismo vamos a seguir aprovechando de los que se llaman de las propiedades. Entonces, esto puedo escribir de esta forma. Es decir, aquí puedo bajarlo esto y digo de esta forma. Ahí. Y entonces el límite del numerador sobre el límite del denominador, ¿no? Y por supuesto esto sigue al cuadrado. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ahora fíjense, ya podemos hacer los cálculos aquí del límite. Entonces, aquí el límite de 1 es 1. Aquí yo voy a hacer de esta forma, miren. Aquí es seno de 2x por y. Y aquí es xy. Entonces, lo voy a multiplicar por 2 y le voy a dividir entre 2. ¿No? Entonces, ahora, aquí este límite, ¿cuánto es este límite ahora? Este límite es 2. ¿No? Entonces, aquí voy a tener finalmente menos 1/2 más 1/2, ¿sí? Y si aquí hacemos medios con medios, extremos con extremos, voy a tener 4 aquí. Ahí. Y entonces, finalmente voy a tener 4, voy a tener menos 4 medios, 3 medios. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Inge, disculpen, la suma de fracciones ya se ha multiplicado por 4. ¿De dónde sale? Aquí me ha dado, todo esto me da 1/2, ¿no ve? Sí. 1/2, entonces 1/2 Mm, cuadrado es 1/4. Medios con medios, extremos con extremos, de ahí aparece el 4. Bueno, Inge, gracias. Entonces tengo menos 1/2 más 4 medios, tengo 3 medios. ¿Preguntas? Inge, ese 2, ¿cómo has sacado? ¿Cómo? Ese 2 no ve del límite, ¿verdad? Del denominador. ¿Aquí? Sí, Inge, eso. Ya. Aquí nosotros tenemos seno de 2xy, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que el seno del ángulo sobre el ángulo, cuando x tiende a 0, es 0, que es 1, ¿verdad? Entonces aquí el ángulo es 2xy, por lo tanto, aquí solo había xy. Entonces multiplico por 2 el denominador y también tengo que multiplicar por 2 el numerador para no alterar la expresión, ¿no?
Entonces, esto lo que debería hacer es colocarlo ahí o aquí, digamos. Cualquiera de las dos formas, ¿no? Entonces, por eso que ahora el límite de 2xy sobre 2xy, cuando xy tiende a 0,0 es 1, pero por este 2 me da 2. ¿Está claro? Sí, gracias, Inge. Eso. ¿Preguntas? Ingeniero, ¿podría volver a explicar de dónde salió el 4, por favor? Y ya, lo hacemos estito entonces. Tal vez aquí está la duda. Ahí, ¿verdad? Entonces, de aquí emite, esto lo vamos a usar. ¿Ya? Entonces, aquí el límite de 1, ¿cuánto es? El límite de 1, es decir, cuando hablamos del límite de una constante, ¿verdad? Decimos, el límite de una constante es 1, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 1, ¿verdad? Sobre, y aquí ahora, el límite de 1 es 1. Límite de seno de 2xy sobre 2xy, cuando xy tiende a 0,0, es 1, pero por este 2 me da 2, ¿no? Y esto está elevado al cuadrado, ¿sí? Y entonces de ahí tenemos, pensé, todo esto. ¿Ya? Es decir, menos 1/2, más 1/2, y aquí tenemos 1, y aquí tenemos 4. Medios con medios, extremos con extremos, y ahí tengo el 4. ¿Está claro? Inge, el menos seno, ¿de dónde sale? El menos seno, ya, aquí, ¿no ve? Nosotros por identidades trigonométricas tenemos que el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, ¿no? Entonces, fíjense, de aquí decimos coseno cuadrado de alfa menos 1 es igual a menos seno cuadrado de alfa. De ahí. Por eso nos da menos. ¿Preguntas? A ver, ustedes hagan el ejercicio 57. No, un ratito. Puede ser el 57 o el 58. Cualquiera de los dos está fácil. Ya, el 57, a ver. A ver, resuelvan el 57 y me lo mandan por el WhatsApp.
Bien, vamos a resolverlo para que ustedes verifiquen. A algunos he podido calificar, a otros no, pero de todas maneras lo vamos a resolver aquí en la pizarra para que ustedes vean si su resolución está correcta o no. Veamos entonces aquí.
límite Hasta las 6:30. 6:30, ¿eh? Por favor, apaguen su micrófono. Y si reemplazamos los valores aquí de los límites, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense, aquí y tiende a 1, entonces tengo 1 más 2, 3, 3 menos 3, 0. Y aquí voy a tener coseno de 0 es 1 menos 1, 0. Es decir, aquí voy a tener una indeterminación 0 sobre 0. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Bien, entonces ahora vamos a empezar a calcular este límite y como siempre se les ha dicho, es importante descubrir cuál es, en este caso, la indeterminación que nosotros tenemos aquí, o quién hace la indeterminación. Si ustedes se fijan, aquí la indeterminación, ¿sí? La indeterminación lo hace este y menos 1 y este x, ¿no? Entonces, eso tenemos que tratar de eliminar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya vamos a hacer una pasarción y esto nos da aquí dos números multiplicados me den 3 y me den 2. Entonces vamos a de esta forma y más y menos, y entonces puede ser un ¿no? Y también ya podemos hacer los, es decir, podemos buscar aquí que esto se vuelva seno, porque ahí tenemos un límite. Entonces yo puedo decir por, ¿no? Este mismo, ¿no? Pero buscando una identidad trigonométrica, ¿no? Ahí. Entonces, si hago esa operación de multiplicar y dividir, no altero en nada la expresión. ¿De acuerdo esto? Ahora ya hacemos algunas simplificaciones aquí y aquí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Ahora vamos a tener aquí, fíjense, ya no hay esto, ¿no? Ya no hay esto. Y fíjense ahora, aquí yo voy a tener este, ¿verdad? Va a ser 1 menos coseno
cuadrado de X y desaparece todo esto, ¿no? Esto no podemos decir que ahí queda un 1. ¿Está claro? Entonces ahora de aquí nosotros hacemos una copia de esto y vamos a tener, fíjense, que aquí ya no hay el 1 menos coseno cuadrado, sino ¿cuánto hay? El seno cuadrado de X, ¿verdad? Listo. Y aquí ya, fíjense, todo esto nosotros ya no es necesario manejarlo porque esto es un medio. ¿Sí? Eso, y entonces aquí ya no va esto. Podemos reducir esto. Ahí. Y como tenemos una constante, entonces podemos sacarlo hasta aquí, ¿no? Listo. Ahora, aquí fíjense, ¿ya? Es fácil reemplazar, pero justificar un poquito, ¿ya? Eso para que ustedes, digamos, tengan conocimiento. Quizás algunos lo hacen directo, espero que haya sido así, que no haya sido simplemente una intuición. Entonces yo voy a hacer de esta forma, miren, voy a hacer así. Puedo decir el límite, ¿verdad? De esto por aplicando propiedades de los límites de esta forma. Eso es aplicando la propiedad de los límites, ¿no? Claro, esto es de un medio multiplica todo. Y entonces aquí nosotros ya sabemos que el seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado, esto ya lo hemos visto en el ejercicio anterior, esto es para nosotros 1 al cuadrado, ¿no? Reemplazamos aquí el y, fíjense, entonces voy a tener 3 más 1, 4, ¿no? Entonces aquí tengo 1 medio por 4, ¿no? Y esto es lo que me da 2. Algunos han hecho de esa forma, otros diferente, no hay ningún problema. Lo importante es tratar de hacerlo lo más rápido posible. ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? Y entonces se puede hacer operaciones al medio del, o sea, como reemplazar los valores de las incógnitas para ya reducir el límite. Correcto, correcto. Si no hay una indeterminación, entonces ya se maneja el escalar. Y ahí también hay que ver, por ahí sale un 0, entonces si al otro lado no es indeterminación, entonces fácilmente es simplificar la operación. Pues, ¿puede volver a la Bien. página anterior? Ratito, a la página anterior del ejercicio. ¿Qué hemos hecho? Sí, el último. Está.
Vamos a empezar ahora con las derivadas parciales. ¿Ya? Vamos a hacer una introducción a Ya, las gracias. derivadas parciales. Es importante esto porque ya prácticamente la materia está empezando, digamos, a tener ya a cumplir su objetivo, que es aprender a manejar las funciones de varias variables. Entonces ya hemos aprendido a manejar el dominio, el codominio de una función de varias variables, hemos aprendido a calcular el límite y ahora vamos a aprender a calcular su derivada de una función de varias y luego ya vamos a calcular las integrales, ¿no? Que son las integrales dobles y las integrales triples. Bien, las derivadas parciales no son más que un límite, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de Mate 1. Nosotros hemos tomado la definición de la derivada como un límite. Y lo mismo es aquí, fíjense. Dice la derivada parcial de una función, ¿ya? En este caso estamos hablando de una función de dos variables, es decir, desde la variable del espacio bidimensional en el espacio unidimensional, ¿ya? Y dice la derivada parcial, este es el signo que se utiliza, ¿sí? La derivada parcial de f respecto de x en el punto P, ¿ya? Ahora, ahí hay varias denotaciones. Puedo abreviar de esta forma, denotar, perdón, de esta forma. Puedo hacerlo de esta forma o de esta forma, ¿ya? Todas estas dicen la derivada parcial de la función f respecto de x en el punto P es igual al límite de f de x sub 0 más h y y sub 0 menos f de x sub 0 y sub 0 sobre h. Si ustedes se fijan aquí, ¿qué es lo que está variando? ¿Qué variable está variando? ¿Qué variable es la que en este caso es la variable que nosotros analizamos? Fíjense, aquí dice x sub 0 más h, es decir, x sub 0 más un delta. Este es un delta h, o un h, o un infinitésimo, ¿no? Entonces, por cálculo 1, ustedes se acuerdan de que calcular la derivada mediante la definición es bastante compleja. Peor en las funciones de varias variables. Calcular una derivada por la definición del límite es bastante difícil. No difícil, sino morosa, ¿no? Y entonces esa es la definición de la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial de la misma función respecto de y tiene la misma definición o casi el mismo límite, pero fíjense ahora aquí, a ver, lo vamos a ampliar las dos para que se den cuenta. Fíjense ahora y sub 0 más h. Y en el anterior era x sub 0 más h. Entonces la variable aquí es x, ¿ya? Y la constante es y, porque no varía. Fíjense aquí y sub 0. Mientras cuando vayamos a calcular la derivada respecto de y, la que es variable es y, porque aquí fíjense es y más h, y aquí es la constante x, ¿ya? Entonces, estas derivadas parciales se derivan de la misma manera como lo hemos hecho con las funciones
reales, ¿ya? Aquí vamos a empezar con un ejercicio sencillito, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan. Parece que no hay ningún sencillito. Ya. Vamos a aquí. El 11 vamos a derivar, ¿ya? Fíjense en el ejercicio número 11. Es una función f de xy. Vamos a copiarlo para que lo resolvamos, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer hoy día un ejemplo, ¿ya? Y para que ustedes vean y repasen para la próxima clase las derivadas o las reglas de derivación, ¿ya? Que es lo mismo que vamos a utilizar aquí. Dice la función f de x, y, ¿no? Entonces aquí tenemos esto es x más y más x por y más x sobre y más y sobre x. Entonces, fíjense, esta es una función de dos variables. ¿Cuáles son las variables? X, y z. Perdón, x y y, ¿verdad? Ahora, me piden calcular la derivada parcial de la función f de x, y, ¿verdad? F de x, y respecto de x. Respecto de x. ¿Ya? Atiendan ahora. Si yo estoy derivando respecto de x, y es constante. ¿Me dejo entender? Si yo derivo la función respecto de x, y es constante. ¿Cuánto es la derivada de x respecto de x? Es 1. ¿Ve? Más. ¿Cuánto es la derivada de y? 0. 0. ¿Por qué? Porque es constante, ¿verdad? ¿Ya? Más, ahora, aquí. ¿Cuánto es la derivada de x por y? 0. No. Y es constante, ¿no ve? Entonces solo derivo x. La derivada de x, ¿cuánto es? 0 y 1. Y. 1 por y es y. Y. ¿Sí? Más la derivada de x sobre y. Entonces, 1 sobre y. ¿Por qué? Porque y es constante, ¿no? Aquí, ¿cuánto es la derivada de y sobre x? Y sobre 1. No. Menos y sobre x al cuadrado. Este es constante, ¿no ve? Sale. Entonces, la derivada de 1 sobre x, ¿cuánto es? Menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es la derivada parcial de f de x, y respecto de y? Ahora, ¿qué tenemos que decir aquí? Si derivo respecto de y, x es constante. Entonces, derivada de una constante, 0. Más la derivada de y respecto de y, 1. Más la derivada de x por y,
x, muy bien. ¿Sí? Más la derivada de x sobre y. X es constante. Entonces tengo que derivar 1 sobre y. Entonces es menos x sobre y al cuadrado. ¿sí? Aquí más 1 sobre x. 1 sobre x. ¿Se entiende? Hagamos otro ejercicio ya para terminar esta clase y ustedes se van con la tarea de repasar derivadas, ¿ya? Pero yo sé que no lo van a hacer, pero a ver, ahora la pandemia les haya hecho cambiar. Quisiera tomar el examen presencial para ver si la pandemia les ha hecho cambiar y ya no quieren copiar. No creo, pero sería un milagro ver a los estudiantes dar un examen sin copiar. Ahí está. A ver, ¿quién me dice cuánto es la derivada? Ahora fíjense, voy a utilizar otra notación más sencillita para no estar con todo esto. El f sub x. Esa es la derivada parcial de la función respecto de x. Si derivo respecto de x, y es constante. Entonces, x elevado a una constante. ¿Cuánto es la derivada de x elevado a una constante? La constante. La constante Por x. por x Elevado a la constante. Menos 1. muy bien. Más. Ahora aquí. Constante elevado a la variable. ¿Cuánto es su derivada? A la x. ¿Cuánto es su derivada de a la x? Es la derivada de x por la Ya, es constante 1 por la misma, ¿no ve? Sí, por el logaritmo de la constante. ¿Y cuánto es la constante? Y. ¿Cuánto es la derivada parcial de la función respecto de y? Si digo y, la constante es x. A la y es la misma x a la y, ¿verdad? ¿Por cuánto? Por logaritmo de x. Por logaritmo de x, muy bien. Más y a la x. X por y. Ah, no. No. Sería... Este es, digamos, variable elevado a una constante. X por y Constante elevado por y por elevado x. a x menos 1. Eso. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué tienen que repasar para el día? ¿Qué día nos toca? El miércoles. ¿Qué tienen que repasar? Derivadas parciales. Derivadas parciales. Propiedades. Propiedades de las derivadas.
Muy bien. Hasta luego, jóvenes. Mañana tiene que ganar Bolivia y aprueban todos. Ya, pues, Inge, no sé tan Hasta luego, Inge. Inge, Sí, dígame. ¿qué día es que vamos a dar examen, Inge? ¿Es el lunes o...? No, el examen empieza el martes, el lunes de la próxima semana. De los dos temas, ¿no? No, de todo lo avanzado. ¿Cuál es hasta ahora? Al límite, ¿no, Inge? No. ¿Esto Hasta más lo que entra? hagamos, hasta lo que hagamos el jueves. Derivadas. Ah, ya. Sería espacio de superficies, ¿no ve? Superficies, funciones, límites y derivadas. Sí. Así que no sé dónde estará. Pero ustedes entran a la internet y coloquen superficies cuádricas. Y ahí van a encontrar todo lo que les he explicado. Superficies planas, Inge, disculpe. No, superficies cuadráticas. Vale, gracias, Inge. Bueno. ¿Algo más? Si no, nos despedimos. No se olviden, alisten su cámara de su celular. Me van a estar diciendo el próximo lunes, no funciona mi cámara, no veo nada, no tengo internet, se me corta, me han quitado mi celular, me han robado mi número. No hay nada. Si no tiene, va a escribir en un papel, va a sacar una foto y va a mandar. ¿Está claro? Inge. Inge. Hasta luego, jóvenes. Luego. Saludos, Inge.